En el principio de los tiempos, cuando la tierra aún no había conocido el rugir del viento ni el susurro de las estrellas, el cielo se abría como un manto inmenso. En la lejanía de las edades, el rey David, líder y poeta, se encontraba en una cueva, rodeado de las sombras de su propio exilio. La guerra lo había llevado hasta allí, pero fue la paz interior lo que buscaba. Entre los ecos de la naturaleza, sus ojos se posaron sobre el horizonte, y en ese instante sus labios murmuraron las palabras de una plegaria ancestral, una melodía que nacía desde lo más profundo de su ser. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La cueva, fría y solitaria, resonó con las primeras notas de aquel himno, un canto que iría mucho más allá de su propia vida, un himno que se convertiría en una bandera de esperanza para las generaciones venideras. Era el inicio de un viaje místico, de una travesía espiritual que se desplegaría en canciones que resonarían a lo largo de los siglos. Justo cuando la última palabra se desvaneció en el aire, David sintió una presencia inconfundible a su alrededor. En la oscuridad de la cueva, una figura luminosa apareció ante él, su rostro emanando una paz infinita. Era el ángel de la revelación, quien traía consigo el mensaje del cielo. Tu voz, David, será el eco de generaciones. Tu canto será el salmo que guiará a tu pueblo a través de las tormentas, a través de la desolación, hacia la gloria. El rey, sin poder evitarlo, cayó de rodillas, consciente de la magnitud de la misión que ahora recaía sobre sus hombros. Pero, a pesar de la solemnidad de este encuentro, en su corazón despertaba una fuerza inusitada, una serenidad que lo preparaba para lo que estaba por venir. Y así comenzó la creación de los salmos, piezas de sabiduría, fortaleza y belleza. La primera página de una historia eterna que aún aguardaba ser escrita. El ángel levantó su mano, señalando las estrellas brillando en el firmamento. Mira, David, dijo con voz suave pero firme. Cada estrella en el cielo tiene su nombre, y cada salmo que tú escribas llevará consigo el nombre de aquellos que lo cantarán en tiempos venideros. Serán como las estrellas, luces que brillarán en la oscuridad, guías para los que caminen en la noche. David, aún arrodillado, levantó la vista hacia el cielo. En ese momento, comprendió que no estaba solo, que cada palabra que iba a escribir tenía un propósito divino. El ángel se acercó a él y, tocando su corazón con su luz, susurró: Escribe, porque tus palabras serán la espada que cortará la desesperanza de los corazones y el bálsamo que curará las heridas de aquellos que te sigan. Con estas palabras, David se levantó, y con la fuerza de un rey, pero la humildad de un siervo, se dirigió a su pluma. La primera palabra surgió, seguida de la siguiente, y así, como si el viento mismo le dictara, comenzó a escribir. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Cada palabra que trazaba en el pergamino era una oración de liberación, una promesa de paz. En su mente, las visiones de su pueblo lo acompañaban, los de su tierra, los que lucharían a su lado, los que clamarían al cielo en busca de auxilio. Mientras su pluma avanzaba, una oleada de esperanza y fortaleza se esparcía por el aire, pero al mismo tiempo, una sombra inquietante se cernía en el horizonte. En los confines del reino, en lo profundo de los corazones más oscuros, una tormenta de dudas y traiciones comenzaba a gestarse. El enemigo no solo acechaba las murallas físicas, sino también las espirituales. Y fue justo en ese momento cuando David, sintiendo una conexión más profunda con su misión,
comprendió que los salmos no solo serían un canto de alabanza, sino también una herramienta poderosa en la lucha contra las fuerzas que trataban de dividir su pueblo. El ángel, al percatarse de sus pensamientos, lo miró con comprensión. «Recuerda, David», dijo, «tus salmos serán una luz en medio de la tormenta. Así como la oscuridad de la cueva se disipa con la luz de la verdad, tus palabras disiparán la sombra de la traición». La noche se alargó y la pluma de David continuó su danza sobre el pergamino. Cada verso que escribía no solo reflejaba la paz de su alma, sino que también comenzaba a modelar el destino de su pueblo. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Las palabras fluyeron como un río inquebrantable, llenas de fe, amor y protección. Mientras escribía, la luz en la cueva comenzó a cambiar. Un resplandor sutil iluminó el ambiente, transformando la oscuridad en una atmósfera etérea. De repente, se oyó un susurro, suave como la brisa, pero claro como el canto de un cuervo al amanecer. «Tus salmos, David, serán la llave de los corazones de los hombres. Será un lenguaje que todos entenderán, incluso aquellos que no sepan leer», dijo el ángel. David sintió una oleada de emoción al escuchar estas palabras. No solo estaba creando himnos de alabanza para el Señor, sino también un lenguaje universal que trascendería el tiempo y las barreras del entendimiento humano. Cada palabra escrita, cada salmo compuesto, sería una semilla plantada en la mente de generaciones futuras. Sin embargo, en la quietud de la cueva, una sombra más densa pareció atravesar la luz que lo rodeaba. Algo oscuro estaba por llegar, algo que amenazaba con oscurecer la paz que David sentía al componer sus salmos. La traición, susurrada por las fuerzas malignas, estaba cerca. Los enemigos de la paz, aquellos que codiciaban el trono y el poder, habían comenzado a murmurar entre las sombras, preparando su ataque. «Pero tú serás fuerte, David», el ángel dijo con solemnidad. «Tu fe será tu escudo, y estos salmos serán las armas de aquellos que seguirán tu ejemplo. No será solo en el campo de batalla donde lucharán, sino también en sus corazones y mentes. Los salmos serán su fuerza interior». David sabía que la guerra estaba más allá de las batallas físicas. La verdadera lucha se libraba en el espíritu y el alma de su pueblo. Y así, con cada palabra que plasmaba en el pergamino, una nueva chispa de esperanza se encendía en su corazón. Los salmos serían el canto eterno que transformaría la angustia en victoria, la desesperación en esperanza. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la entrada de la cueva, marcando el paso de una noche de reflexión profunda. David, ahora completamente inmerso en su misión, escribió con un fervor renovado: «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. En Él confiaré, mi escudo y el poder de mi salvación». Cada palabra resonaba como un trueno en su pecho, como un eco de promesas divinas que se irían transmitiendo de generación en generación. Al mismo tiempo, la paz que sentía en su alma se veía quebrantada por una sensación extraña que lo invadió. En su interior percibió un retumbar, como si el mismo suelo de la cueva temblara. Era como si las fuerzas oscuras, aquellas que ya se habían comenzado a alzar en el reino, intentaran infiltrarse en su corazón. Aún así, la fuerza de su fe no flaqueó, y en lugar de ceder al miedo, se aferró aún más a la inspiración de sus salmos. De repente, una visión más clara se desplegó ante él. Imágenes de su pueblo, con el rostro marcado por la incertidumbre, aparecieron en su mente. Los ojos de su gente clamaban por algo más.
algo más allá de lo tangible, algo más allá de las batallas. Y en esos momentos de vulnerabilidad, David entendió el verdadero poder de los salmos. Eran no solo palabras de fortaleza, sino de consuelo profundo, de conexión con lo divino. El ángel se acercó y con su presencia, la atmósfera se llenó de un resplandor celestial. «David», dijo en un susurro, «tus salmos traerán consuelo a los afligidos, aliento a los derrotados. Serán un refugio para aquellos que, en medio de la tormenta, no sepan a dónde ir. Tú serás el instrumento de la paz, no solo para tu tiempo, sino para todos los que clamen al cielo, hasta el fin de los tiempos». David, tocado por la magnitud de esas palabras, comprendió que su misión era más grande que la de cualquier rey terrenal. No se trataba solo de derrotar a los enemigos que acechaban su reino, sino de forjar una legión de corazones invencibles, personas dispuestas a levantarse ante cualquier adversidad con la fuerza que solo un salmo inspirado por Dios podría otorgarles. En ese instante, una lluvia de luz cayó desde el cielo, bañando la cueva en un resplandor tan brillante que David casi no pudo sostener la mirada. Las palabras del salmo cobraron vida, flotando en el aire a su alrededor. La luz iluminó su corazón, su pluma y sus escritos. Sabía que el mensaje de su alma había trascendido, que sus palabras serían el faro que guiaría a los perdidos. La lluvia de luz comenzó a disiparse lentamente, pero la sensación de lo divino permaneció, como un eco profundo que resonaba en el alma de David. La cueva, antes fría y oscura, ahora parecía ser un santuario, un lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. David miró la página ante él, llena de palabras llenas de poder y promesas, y supo que cada uno de esos versos tenía un propósito mayor. No solo eran oraciones, sino armas forjadas en la espiritualidad. A medida que las primeras luces del día se hacían más intensas, David levantó la vista y con la mente clara y el corazón fuerte, continuó escribiendo. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré a ti entre las naciones, porque grande es tu amor. Hasta los cielos llega tu fidelidad. La melodía de sus palabras se tejía entre los susurros de la brisa, una melodía que ya no era solo suya, sino de toda la humanidad. El ángel, en silencio, observaba desde su luz. Era evidente que David ya no escribía solo para sí mismo, ni solo para su pueblo. Sus salmos se estaban convirtiendo en una legión de voces, voces que surgirían en momentos de desesperación, de oscuridad, de lucha. Eran palabras que sabían cómo calmar las tormentas internas, cómo dar coraje a los desposeídos, cómo insuflar esperanza a los que creían que la luz se había apagado. El viento soplaba con fuerza, como si todo el universo estuviera prestando atención a la creación de este himno eterno. El ángel, finalmente, habló con una voz que parecía resonar dentro del mismo corazón de David. Lo que escribes hoy, David, será recordado cuando las naciones caigan, cuando los imperios se derrumben y cuando la tierra misma tiemble. Estos salmos serán la memoria del alma humana, la prueba de su resiliencia y fe. David sintió una paz profunda y un peso inmenso sobre sus hombros, pero también una determinación que lo empujaba hacia adelante. La tormenta de conflictos que se avecinaba era solo un reflejo de las tormentas internas que él sabía que su pueblo tendría que enfrentar. Los salmos no solo eran un cántico de adoración, sino también un escudo contra la desesperación, un refugio ante el desánimo. De repente, el ángel se acercó, y en su mirada había un destello de claridad. «Escribe, David»,
Las palabras que estás creando cambiarán los destinos, no solo de tu pueblo, sino de todas las generaciones que escucharán tu voz. Mientras la pluma de David se deslizaba sobre el pergamino, una oleada de comprensión le recorrió el cuerpo. Estaba escribiendo para algo mucho más grande que su propio tiempo, más allá de su propio reino. Los salmos eran, al fin y al cabo, canciones eternas, himnos que trascenderían generaciones, cruzando fronteras y alcanzando corazones en los momentos más oscuros de la historia. Con el Señor a mi lado, no temeré. Él es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él, y yo soy ayudado. En la cueva, la paz reinó, mientras los últimos versos se plasmaron en el pergamino. En ese preciso instante, David comprendió que la guerra que libraba no era solo contra los enemigos de su tierra, sino contra las fuerzas que intentan despojar al ser humano de su esperanza y fe. Los salmos eran más que un canto, eran una batalla ganada en el alma de cada persona que los recitara. El ángel observaba todo en silencio, y en su mirada había algo más. David, dijo finalmente, has creado algo que nadie podrá destruir. Tu fe ha dado forma a una luz que iluminará los corazones de todos los que te sigan. Y lo mejor de todo es que no será solo por tu tiempo, sino por todos los tiempos. Tus palabras llegarán a cada rincón del mundo, a cada rincón del alma humana. Esta luz no se apagará. David asintió, entendiendo que su misión era mucho más grande que lo que había imaginado al principio. Lo que había comenzado como una respuesta personal a su dolor y angustia, se había convertido en un legado eterno, que tocaría vidas mucho después de su partida. El ángel comenzó a desvanecerse en la luz. Ahora, David, dijo antes de desaparecer por completo, tu trabajo está hecho, pero el trabajo de aquellos que lo reciban comienza ahora. Que estos salmos sigan cruzando las generaciones, que sean cantados, recitados y vividos, porque en cada corazón que los acoge, mi voz se hará presente. David, sabiendo que su tarea apenas comenzaba, levantó la vista hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer tocaban las montañas. Sintió en su pecho una paz incomparable, un vacío lleno de propósito. En sus manos sostenía no solo un pergamino, sino el futuro mismo de su pueblo. Y en ese preciso momento, entendió que todos somos como los salmos, escritos con dolor, con amor, con fe, pero siempre con la capacidad de transformar el mundo.